Bueno, hoy vamos a hacer un repaso de lo que se dio de superposición. Acá con la camarita vamos a ver que ya vimos estos temas. Fíjense que tenemos la anteposición que nosotros habíamos visto para el gancho L, lo utilizamos en los rasgos rectos y curvos, ¿sí? Acuérdense que anteponer era poner delante del rasgo el circulito y se veía, quedaba a la vista en los rasgos rectos y en los rasgos curvos para el ganchito L. Cuando teníamos el ganchito, la anteposición al ganchito R, solamente lo utilizamos los rasgos curvos. Y vemos acá cómo quedan trazados, ¿sí? Y cuando estos con circulito y acá con círculo mayor y con elipses, quedan antepuestos al rasgos. Y también habíamos visto la superposición, ¿sí? Que tapábamos ese ganchito, fíjense con el ganchito R, tapamos el ganchito R y eso se transforma en el circulito. Están superpuestos al ganchito R el circulito. Natalia, más que nada, bueno, eso Natalia, por eso decía recién que bien que entres al aula, lo que sí tenés que estudiar bien y profundamente las reglas de dónde van ubicados los circulitos y los ganchitos. Tiene su regla, ¿sí? Una vez que vos veas de qué lado van cuando son rasgos rectos, verticales, oblicuos, curvos, eso es lo que tienen que repasar. Sí. ¿Dónde tiene que ir aplicado el circulito y el ganchito? Por eso Sí, están las reglas. claro, ustedes tienen en la parte teórica que vimos y en los recursos didácticos que subimos al aula, o miren de nuevo los videos, ¿sí? Y ahí van a ver que el ganchito R va a la izquierda, cuando es inicial, el ganchito L va a la derecha, cuando es inicial van a ver el ganchito final N, que también va a la izquierda. Eso tienen que saber, la colocación de los ganchitos es indispensable para poder saber cómo voy a anteponer o cómo voy a superponer esos círculos o esas elipses a los diferentes ganchitos, ¿sí? Miren bien, miren la parte la parte gráfica sobre todo que tienen también en el aula y practiquen esas palabras, practiquenlas varias veces, como siempre le decimos, para que se les quede fijo de qué lado vamos. Es importante que repases todo lo que fue circulito desde el comienzo y ganchitos desde el comienzo, aplicar dónde van colocados, ¿sí? Porque fíjate que ahora estamos ya en superposición y tenemos que saber de qué lado van los ganchitos, para que no se pierda, ¿sí? Fíjense como por ejemplo en la anteposición, ven que para los rasgos rectos, que son estos, y los rasgos curvos, el circulito queda del lado derecho, como siempre, porque el ganchito L se dibuja del lado derecho, y ahí yo hago el circulito y el ganchito, ¿sí? Esto para el ganchito L. Acá me dice la regla que la anteposición para el gancho R es solamente para los rasgos curvos y se pueden ver cómo quedan antepuestos para los rasgos curvos. ¿Qué pasa con la superposición? Yo sé que el ganchito R siempre va a la izquierda, ¿sí? Claro. El ganchito R siempre va a la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Se tapa, con el circulito, se tapa ese ganchito inicial R. ¿Ven? Se superpone para no dibujar el circulito y el ganchito, no se puede hacer las dos cosas. En los casos de este tipo de superposición, donde solo en los rasgos rectos.
Por eso tienen que leer mucho las reglas, chicos, lean las reglas, ¿sí? Habíamos visto la superposición medial con ejemplos, por ejemplo, si tengo la palabra juzga y nosotros ya por regla sabemos que cuando dos rasgos tienen distintas direcciones, el circulito queda en el vértice exterior, eso me dice la regla. Cuando tengo dos rasgos que se trazan en distinta dirección, el circulito queda afuera, en el vértice exterior. ¿Qué pasa si ahora tengo el ganchito R en esta palabra, como juzgar? El circulito queda sobre el ganchito y lo vamos a dibujar acá en grande para que ustedes vean. Hago juz, cortando el renglón, ¿sí? Cortando el renglón porque está en tercera posición y es grueso. Acá voy a hacer el circulito que se superpone a dar. Fíjense que es como que yo acá tengo, ¿ven? Es como que tengo acá el ganchito, dar. ¿Qué hago? Lo tapo acá con el circulito y me queda de este lado, del lado derecho, me queda dentro del ganchito. ¿Se entiende? Esto es para superposición medial, que nosotros ya habíamos visto en la clase anterior, con ejemplos como pesca, que lo trazábamos así, también pesca, y pescar me quedaba dentro del ganchito R. Lo mismo persigue, y acá perseguir, fíjense cómo voy a hacer perseguir. La posición también la tengo que respetar, ¿sí? La posición del signo. Yo tengo que saber en qué posición está para poder escribir en primera, en segunda o en tercera. Eso es importantísimo porque si no, no van a poder leer. Bien, vamos a arrancar entonces con la superposición de círculos al ganchito N. Y fíjense que nos dice que la superposición se nota cuando el pequeño círculo con escape queda del lado del ganchito. Nosotros nos vamos a dar cuenta con los ejemplos. Vamos a hacer la palabra, el del primer ejemplo, sin N, vence, y vamos a escribir vence, que acá sí ya tiene N. Vence. De ese, fíjense que yo voy a hacer, ¿de qué lado? Del lado derecho, me dice la regla que el circulito final va del lado derecho y tengo que hacer un pequeño escape porque termina con vocal. Esa es la regla, en este caso, Natalia, que vos tenés que saber que te confundís ahí, donde van dibujados, pones. ¿Qué dice la regla? Que el circulito en los rasgos verticales rectos van a la derecha, ¿ves? A la derecha, dese, pieza, pisa, pose, pasa, piso. ¿Dónde hago mi circulito? A la derecha, ¿sí? Esa es la regla que ustedes tienen que saber del circulito. ¿Cuándo? Cuando es sin N. ¿Qué es lo que estamos dando ahora? Cuando hay un ganchito N y se superpone. ¿Vieron? Entonces ahí vamos a ver, DC es el ejemplo sin N y con N es den. Fíjense que ahí dice ven. Yo voy a superponer y voy a seguir haciendo como un escapecito porque la palabra sigue terminando con vocal. Sí. Entonces, vence del lado derecho y vence del lado izquierdo. Y ustedes van a decir, ¿por qué cuando escriban una palabra como dense, ustedes ya van a saber que ahí hay un ganchito N? ¿Por qué? ¿Por dónde está colocado el circulito? A la derecha no hay N, a la izquierda sí hay N, entonces está superpuesto. Por lo tanto va a decir dese en uno y dense en el otro. ¿Se dan cuenta?
Por eso les vuelvo a repetir, repasen las reglas de dónde van colocados los circulitos y los ganchitos. Esta superposición de círculos y elipses al ganchito N final solamente se emplea en rasgos rectos, ¿sí? Esa es otra de las reglas que también tienen que saber. Sirve solamente para los rasgos rectos, ¿sí? ¿Y cómo vamos a representar? Y como les decíamos, como cerrando, fusionando, fíjense acá, a ver si podemos ver. Fíjense en la camarita como lo que está con puntos suspensivos. Ahí les acerco más a la cámara. ¿Ven lo que es? Ese es el ganchito final N. En los rasgos rectos, verticales y oblicuos va a la izquierda. Eso me dice la regla. En los horizontales y en el rasgo R va abajo. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que yo hago ahora? Voy a superponer y lo voy a tapar a este ganchito. Lo tapo, ¿sí? De esta forma, cubriéndolo. Superpongo mi circulito al ganchito N. Porque si yo hago mi circulito, a ver, del otro lado, o sea, del lado de la derecha, va a decir otra palabra, ¿sí? Vieron que ahí ustedes en la camarita, ahí como está mostrando, la profe dice, hay una P, puede ser una P, una B, una D, una J, ¿sí? Y entonces ahí que puede decir panza, piensa, ¿sí? Pero ustedes tienen que tener, tienen que fijarse de qué lado está. ¿Sí? Vamos a ver más ejemplos. Ahí tenemos pieza. Esto es lo que les decimos, por ejemplo, pieza, me dice la regla que sin N va el circulito a la derecha en un rasgo recto, y si tengo una N, como piensa, lo voy a hacer del lado del ganchito, voy a hacer pinza. ¿Qué me dice la regla? Que el ganchito N final va a la izquierda, ¿sí? Por lo tanto, mi circulito lo voy a superponer al aire. ¿Se entiende lo que estamos explicando hasta ahora? Traten aprovechen, Bien. pregunten, chicos, pregunten, ¿sí? Si hay algo que no entienden, pregunten. Ustedes van a ver en estos ejemplos de las palabras sin N y con N, ¿sí? Como todas estas palabras dese, pieza, casa, presa, pisas, traza. ¿Qué pasa con esos circulitos y círculo mayor como en pisa? Van a la derecha. Fíjense que en pisas se cierra el circulito. ¿Por qué? Porque termina en S. En cambio, en DS, pieza, casa, presa, traza, tiene un pequeño escape, porque termina con vocal, ¿sí? Entonces, en ese cuadrito, en el primer cuadrito sin N, va a la derecha y arriba. En casa va arriba, y en los demás ejemplos va a la derecha. ¿Qué pasa cuando tenemos el ganchito N? Y fíjense, cambia de lado, se fusiona, se cambia de lado y queda del lado izquierdo. Vence a la izquierda con escape porque termina con vocal. Lo mismo que piensa, vence y piensa, ustedes ven ahí en segunda posición, tocan el renglón. Cansa. Vamos a hacer cansa. Miren, vamos a hacer acá el ejemplo can. Yo hago can, ahí dice can. El ganchito N, la regla me dice que va para abajo. ¿Qué hago? Superpongo. En cambio, casa va arriba, porque la regla me dice que el circulito en los rasgos horizontales va arriba. En cambio, cuando lleva N, va abajo. ¿Se entiende? Y ahí tenemos presa, prensa, para ver un poco más de ejemplos de pisas y pinzas, y de traza y de tranza.
Vayan haciendo ustedes en sus cuadernos estos ejemplos, ¿sí? Muy bien. ¿Seguimos? Y acá tenemos la regla que hablábamos recién, el ganchito final N. Se emplea solamente en rasgos rectos y fíjense cómo vamos a hacer. Nosotros vimos ejemplos con estas palabras. Ahora vamos a ver estos ejemplos que nos muestra la pantalla. Trenza, cansase, trenzara o trenzara y trencito. ¿Cómo vamos a trazar estas palabras? Trenza, así como vimos anteriormente, perdón, lo hacemos en segunda posición y del lado izquierdo y con escape, porque termina con vocal. ¿Sí? Cansaste, fíjense cómo vamos a escribir cansaste. Ahí que tenemos ese vocal, y lo vamos a hacer para abajo, ahí dice can. Cierro con un circulito y hago otro circulito. El moñito que nosotros hacíamos antes en otros ejemplos. Fíjense que si yo escribo casaste, voy a escribir. ¿Dónde va a ir el circulito? ¿De qué lado va a ir el circulito en casa? Ahí Va a ir arriba. arriba. Y ahí voy a hacer el moñito. Fíjense cómo me quedó el escape para arriba en este caso y acá me quedó para abajo. ¿Ven? Vamos a hacerlo en grande para que ustedes vean de nuevo. Casaste para arriba y cansase para abajo. Este es sin N y este es con N. ¿Ven la diferencia? ¿Vieron que el rasgo recto para dónde va dirigido? Ustedes se van a dar cuenta para dónde va dirigido. El que es sin N va para arriba el circulito y el que es con N va para abajo. Eso cuando la palabra termina en ese vocal, ¿sí? Sin N. De acuerdo a las reglas de los circulitos. En trenzará o trenzara, ¿cómo vamos a hacer? En segunda posición, ahí dice tren, ¿sí? ¿Y ahí cómo tengo voy a un hacer? ganchito inicial R, trenza. Voy a hacer un pequeño escape acá para trazar la R que es de abajo hacia arriba. Vamos de nuevo. Trenzara. Trenzara. ¿Sí? Y acá en trencito, fíjense que tenemos dos rasgos que tienen la misma dirección, que son continuados. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Miren, ahí dice tren. Yo cierro y dice trencito. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo la palabra tácito, voy a hacer ta, y el circulito me va a quedar a mí a la derecha, porque acá no tengo ninguna N. Fíjense cómo voy a hacer tácito y cómo hago trencito. Tácito en primera, trencito en segunda, toca el renglón. ¿Sí? Después vamos a seguir cuando un poco más abajo tenemos la regla de este tipo de palabras. Pero entienden, acá va a la derecha y acá va a la izquierda. Ahí vemos las palabras, como veíamos recién en estos ejemplos, ese vocal S, ese vocal y ese vocal S. Fíjense que, a ver Brenda, la palabra mensual vamos a escribir así, Brenda. Mensual.
Eso queremos que pregunten, que escriban sus dudas, ¿sí? Fíjense, en segunda posición, mensu Y ahí hago algo. al. Acá voy a utilizar vocal L. Mensu al. ¿Sí? Y acá se nota, después vamos a ver, se nota el ganchito N, ¿ven? Se nota un poquitito ahí. Men, porque es un rasgo curvo. ¿Sí? Vamos con los ejemplos que tenemos ahí. Dice pinzas y bronces. Fíjense que esas son palabras que tienen círculo mayor. Se cierra. Porque Brenda, en mensual no se superponen. En mensual. ahí tenemos, Porque tenemos un curvo. ahí tenemos posposición. ¿Sí? Estamos dando que la superposición al ganchito N se da solamente en los rasgos rectos. ¿Sí? Por eso se hace el ganchito, se dibuja, va el circulito, hace un escape y va la palabra al. ¿Mm? En pinzas y en bronces. ¿Qué tenemos acá? Tenemos S vocal S y acá también tenemos S vocal S. Pinzas en segunda posición y bronces. Fíjense cómo vamos a hacer bronce con hachito inicial R. Ahí dice bronces. ¿Ven? No hay escape ahí. ¿Mm? No hay escape porque no termina en vocal. ¿Mm? Acá tenemos S vocal S. Y fíjense con el ejemplo que vimos anteriormente del moñito, como acá dice que si la palabra termina en sílaba, ese vocal, se indicará por dos circulitos con escape y el primero de ellos superpuesto al ganchito, como veíamos hace un rato en el ejemplo de cansase. Vamos a hacer prensase, ahí dice sase. Vergonzoso, vamos a hacerlo de esta forma. Para abajo, la N va para abajo. Entonces, mi circulito también va a terminar para abajo, el escape. ¿Cuándo hacemos el moñito? A ver si alguien me sabe decir. ¿Cuándo hacemos el moñito? ¿Mm? Cuando tenemos ¿qué cosa? S vocal, ¿sí? Sí, ahí tienen ejemplos. Cuando la palabra termina con S vocal, yo hago el moñito, pero siempre lo hago, lo hacía cuando no tenía N, lo hacía a la derecha. A la derecha. En este caso, que tiene N la palabra, fíjense que prensase, danzase, vergonzoso, princesa, terminan con S vocal. Lo único que cambia es el circulito va en el lugar del ganchito N al final. Y ahí hago el otro cruce de circulito. En prensase el escape me queda a la izquierda. Lo mismo que en danzase. ¿Ven? Si ustedes van a las reglas de todo lo que vimos de circulito, círculo mayor, círculo máximo, se van a dar cuenta que esto es lo mismo, nada más que lo hacemos en distintos lados, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos encontramos con un ganchito N en la palabra, ¿sí? Entonces, vemos entonces ahí, cuando hacemos el moñito, Vamos a hacer un ejemplo con precioso y princesa. Para que ustedes vean y noten la diferencia. Van en segunda posición, acá por la E y acá por la I, o sea que tocan el renglón, ¿no es cierto? Y fíjense cómo vamos a escribir precioso o preciosa. Y del lado derecho, el circulito, y el otro, el escape
me queda de este lado, del lado derecho. En cambio, princesa me queda abajo, acá a la izquierda. ¿Ven? Los dos se hacen con moñito, pero de distintas formas. ¿Y qué pasa ahora cuando tenemos el plural? Como en estas palabras, prensaseis sustanciosos. Vamos a trazar el circulito y después el círculo mayor, porque acá ¿qué tenemos? Tenemos 3 S. 3 S. Es lo que yo le decía recién, ¿no? De acuerdo a las reglas que dimos todos allá anteriormente de circulito, círculo mayor, círculo máximo. Fíjense cómo me va a quedar. Ahí dice sustancioso. ¿Sí? Seguimos. Superposición medial. Y acá es como el ejemplo que veíamos hoy de trencito. ¿Ven? En rasgos de igual dirección sin escape, el circulito se traza a la derecha. Y en rasgos de igual dirección con N, el circulito queda sobre el ganchito a la izquierda. Pesaba y pensaba, como vemos ahí. Y en el cuadrito que sigue, vemos más ejemplos. Pesaba y pensaba. Pesaba del lado derecho y pensaba con N del lado izquierdo. Trazado del lado derecho y transado del lado izquierdo. Desiste, fíjense ahí tenemos círculo mayor en el medio. Entonces, desiste, como no tiene N esa palabra, va el círculo mayor del lado derecho. En cambio, en danzaste, ¿qué cambia ahí? Cambia la posición, fíjense que está en primera, y el círculo mayor va a la izquierda. ¿Ven? Y como habíamos visto hoy en el ejemplo de trenzara, fíjense, pesará y pensará. Pesará, el circulito queda en el vértice, se traza en el vértice exterior, o sea que queda del lado de afuera, y en pensará hacemos un pequeño escapecito, ¿sí? Con eso indicamos que hay una vocal. Y vemos más ejemplos, Mauro, demostración comparativa. Y fíjense cómo hacemos el escape para poder diferenciar la palabra que lleva N. Trazara, transara, pesamos, pensamos, decimos y dancemos. ¿Estamos? Eso cuando tenemos superposición medial. Y ahora vamos a ver, ¿alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran preguntar? Ustedes no se preocupen porque cuando nosotros vamos a subir cuadros, todos estos recursos didácticos y palabras para que ustedes practiquen, ¿sí? Para que ustedes vean cómo tienen que hacer. A ver si yo les digo fragancia. ¿Cómo escribirían fragancia teniendo en cuenta lo que recién vimos? Fragancia. ¿En qué posición va esa palabra? En primera posición. En primera posición, muy bien. Fragancia. Tiene N y tiene circulito final. Termina con vocal. ¿De qué lado me va a quedar a mí el circulito? Hacia abajo. Hacia abajo, muy bien. Gan. Y ahí cierro. Y termina. En este caso, fíjense que termina con un escape grueso. ¿Por qué? Porque tengo S y 2 vocales.
Cuando tengo S y una vocal, escape fino, y cuando tengo S y dos vocales, escape grueso. Eso también ya lo vimos nosotros. ¿Mm? Cuando una palabra termina S y dos vocales, escape grueso. S y una vocal, escape fino. ¿Sí? A ver, otra palabra. Intenso. ¿Cómo se escribe intenso? Segunda posición. Segunda posición. Hacemos ten, ahí dice ten, Ahí los intenso. ¿Sí? Intenso. Otra palabra, a ver. no sé, buen día. Apenas puedo hablar. Sí, tengo una pequeña, estaba marcando algunas cosas. La compañera había dado un ejemplo de mensual. Eso lo entendimos, pero si quisiéramos escribir mensuales, la L va hacia arriba. Quisiera ver el ejemplo, si lo puede hacer. Mensuales. Sí. Mensuales, en plural, bien. Mensual. Fíjense cómo queda mensuales. Mensuales, ¿sí? Acá tengo el rasgo L de abajo hacia arriba, ¿sí? Acá tengo el ganchito N con el escapecito que me indica que tengo vocal, ¿sí? Gracias. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo tengo la palabra evidenciarse, evidenciarse, ¿cómo voy a hacer? ¿En qué posición? Segunda. En segunda. Fíjense que la vocal no marca posición, esta E no me marca, es esta la que me marca. Hago Sí, sí. Moño. Es ¿Ven? como evidencice. Evidenciaste. Fíjense que el escape me quedó a la izquierda. Y si digo concisos, vamos a escribir concisos. Acá que tengo 3S, ¿no? Ojo acá. ¿Cómo voy a hacer esta palabra? Concisos. ¿Ven cómo me queda? Concisos. Si yo escribo, por ejemplo, sustancioso, si hago sustancioso, miren cómo me va a quedar. En tercera posición, sustancioso. Y si digo sustanciosos, con ese final, sustanciosos. ¿Ven? Acá hago monito, acá hago con circulito y círculo mayor. Acá en singular y acá en plural. En tercera posición, corta el renglón sustancioso, sustanciosos. Ahí vamos a ver en estos cuadritos abajo. Pronunciaste, Brenda. Vamos a escribir pronuncias. Vamos a hacer en grande. En tercera posición, pronunciaste. Mira cómo vamos a escribir. Esto lo vamos a ver acá, en este cuadrito. Fíjate con el ejemplo avanzase. Hacemos como una colita de chancho, fíjense, avanzase. Ahí no tenemos superposición. Acuérdense cuando aplicamos la superposición al ganchito N. ¿Cuándo? Cuando solamente tenemos rasgos rectos. ¿Sí? Eso me dice la regla. Ahí no hay superposición. Acá tenemos posposición. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuándo es
Posposición, que significa posponer. ¿Mm? Significa poner después de ganchitos finales a los circulitos o a los círculos. A los círculos. Después lo colocamos después. Entonces, pronunciarse. Y en este ejemplo que vemos, por ejemplo, avanzase. Fíjense cómo vamos a escribir avanzase. En primera posición, avanzase. Hacemos como una espiral. Como, ¿Qué dice? como una espiral. Conciso. No voy a poder utilizar el prefijo en esta palabra. No es que vas a hacer un puntito y abajo un círculo mayor. No. Tenés que hacer con el ganchito N final, con, y después siso. Acá en este cuadrito, Mauro, si podemos ver un poquitito más ahí. Fíjense que nos dice que el ganchito final N se emplea en rasgos curvos. Y acá tenemos los ejemplos: avanzase, comienzos, lanzará y península. Esto ya estamos viendo posposición, ¿sí? Y otra posposición es el ganchito final R, que sirve también para rasgos rectos nada más, como rendirse, alegrarse, traerse, creerse. Ahí tenemos ganchito R al final y le agregamos el circulito con escape. ¿Ven? Avanzarse, entonces vamos a hacer de esta forma comienzos. Miren cómo vamos a escribir comienzos. Se tiene que ver el ganchito comienzos. Se tiene que ver el ganchito N y ahí hago el círculo mayor. En lanzará, lanzará. Y península, fíjense cómo me queda península. Península. Península, lanzará y comienzos. Vamos más abajo, Mauro, por favor. Acá tenemos sin N, palabras sin N y palabras con N. ¿Cuándo uso los prefijos para no confundirme? Y ahí tenés que ir a la regla de los prefijos, que ¿dónde aplicamos? En los rasgos rectos, como por ejemplo, concede, consejo, consigo, consumo. Ahí tenemos un curvo. Vamos otra vez a la regla de los prefijos. En este caso del prefijo con. Profe, Sí. en el caso de la palabra conciso, necesariamente tiene que escribirse la palabra. ¿Cómo haces con los círculos? ¿Tiene sentido utilizar un prefijo? No tenés que usar, no se Por puede eso usar. creo que estaba claro. Sí, tenés Claro. que hacer con, Claro, no se puede. con el ganchito en el final y hacerle el circulito. Ahí no puedes hacer el prefijo con, que es un puntito, y abajo un círculo. ¿Entendés? Entonces, tenés que usar el prefijo con o pons, que dimos las reglas donde sí se pueden utilizar. En este caso, de conciso, no. Bien, fíjense que la posposición, miren cómo me va a quedar para los círculos. En el ganchito final N solo para rasgos curvos y en el ganchito final R solo para rasgos rectos. Voy a acercar para que ustedes vean cómo se nota el ganchito N al final del rasgo cuando tenemos que posponer para la posposición. Y vamos a ver los ejemplos. Lazo sin N, lo voy a escribir de esta forma. En cambio, lanza, voy a escribir así y se nota el ganchito N
al final, y ahí trazo el circulito con escape porque termina con vocal. Lazo en primera posición, lanza en primera posición. Comicios sin N y comienzos con N. Lo que vimos anteriormente en superposición fue para rasgos rectos, ¿sí? Entiendan eso. Fue para rasgos rectos. Ahora estamos viendo posposición, ¿sí? Y estamos viendo palabras con rasgos curvos. Con ganchito final N que Con se utiliza ganchito final N en rasgos curvos. en rasgos curvos. Y ¿sí? también hay posposición, como veíamos en el cuadrito anterior, para el ganchito final R en rasgos rectos, ¿sí? Así que a no confundirse. Tenemos vicioso en segunda posición y venciese. Fíjense, venciese, ¿cómo vamos a hacer? Venciese. En amasases, circulito más círculo mayor. Y acá en amansases se tiene que notar el ganchito final N. ¿Ven? Bien, más abajo, por favor. Al medial. Esto es lo que también vimos en el cuadro anterior, masaje y mensaje. Fíjense cómo se nota el ganchito N en el medio del rasgo. El circulito queda dentro del ganchito cuando tiene N, y cuando está sin N, se traza en la concavidad del curvo. Otros ejemplos: avanzará, anunciamos, comenzar. Ahí tenemos, vamos a trazar esto también para ver cómo se hacen. Ahí Vamos a tenemos, trazar, avanzará en primera posición, ahí tenemos posposición medial. avanzará. Anunciamos en primera posición y comenzar en tercera posición. Ustedes cuando hagan esto en su cuaderno, repítanlo y háganlo muchas veces, ¿sí? Perdone, la palabra anunciamos en primera posición. ¿Cómo? ¿Qué La palabra? palabra anunciamos. Anunciamos, perdón, va en tercera. Tercera. En En tercera. tercera. La A no marca En posición. tercera. Anunciamos. Muy bien, pues. Anunciamos en tercera posición. Mensuales en segunda, y le hago un pequeño escape. Vencido. Fíjense el escape en vencido, cómo me va a quedar escrita la palabra. Vamos a hacer vencido. En segunda posición, vencido. ¿Sí? Enunciado. Vencido. Enunciado también. Enunciado. Y acá tenemos, por último, la posposición final al ganchito R, que es solamente para rasgos rectos. Solamente para rasgos rectos. Y fíjense, traer... Profe, sin bueno, pero tengo otra duda. Enunciado también es en segunda posición. Sí. Perdón, porque sabemos que la vocal inicial no marca posición. Pues, esta no marca posición. Enunciado. Tercera posición. Ahí está. Perdón, estoy mirando y copiando por eso. Perfecto. La primera vocal de la palabra no me indica posición. Me indica posición la segunda vocal, la que acompaña a la consonante. Muy bien.
Entonces tenemos la posposición final al ganchito R, traer y traerse. Fíjense que se les agrega nomás el circulito en el ganchito R final. Traerse, vamos a hacer acá en grande. Traer y traerse. Nublar y nublarse. Alegrar, alegrarse. Le agregamos el circulito dentro del ganchito, ¿sí? Creer y creerse. Esta es la posposición al ganchito final. R, al ganchito final R. Tengan en cuenta las reglas, chicos, ¿sí? Porque si no, pues, les va a costar. Bien. Y Entonces, tenemos entonces después, como en cada tema que vamos dando, las abreviaturas, ¿sí? Y también los ejemplos que ustedes después tienen que practicar, ¿sí? Todas las palabras, practiquen no solo una vez, varias veces. Y tenemos entonces acá las abreviaturas en cuanto a este tema que dimos recién y son algunas y algunos, se va a escribir de esta manera, ¿sí? Responsable y responsabilidad. Hago respos. Estas son abreviaturas que vamos a utilizar mucho después cuando hagamos dictados con velocidad. Y principal y principalmente hacemos princ. Después tenemos ningunas, ningunos, irresponsable y también irresponsabilidad. Y el último es quiénes. Lo vamos a hacer de esa manera. Y después tenemos los ejemplos de palabras con superposición y con posposición. Anoten en su cuaderno de abreviaturas todas estas abreviaturas, ¿sí? fíjense estos ejemplos, consistencia, por ejemplo, ahí sí usamos el prefijo. A ver, Mauro, en la última, la hoja 6, ahí tenemos los últimos ejemplos, ¿sí? Ahí ya tenemos los ejemplos con superposición y con posposición. Consistencia, Consistencia, cobranza, esperanza. Son distintos ejemplos de todo lo que vimos hoy, ¿eh? Apariencia, prensaba, tardanza, bronces, tardanza, disidencia, alabanza, dancemos, tránsito, silencioso, avanzar, traerse, labrarse, crianza, y pensábamos. Entonces acá tenemos palabras donde nos encontramos con superposición y con posposición. Y ustedes van a decir, ¿y por qué se escribe cobranza así? ¿Y por qué se escribe silencioso así? ¿Y qué hacen? Vamos a las reglas, ¿sí? Vamos a la regla. ¿Por qué escribimos así?
¿Por qué? Porque hay superposición en los ganchitos rectos y hay posposición con ganchito final N en un rasgo curvo. Bien, practiquen, repasen esto y en la clase que viene vamos a dar otra vez